Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. La historia es de terror, cuentavientes. A ver, la pregunta para todos ustedes, para que sean parte de esta conversación, es: ¿alguien de ustedes últimamente ha ido a alguna ceremonia, algún ritual rito para, ya saben, contactar con tu subconsciente, tocar las partes más oscuras de tu ser, para procesar emociones, traumas de la infancia, del pasado? ¿O qué más me faltó, Silvia? Pues mira, si habláramos de las sustancias puras en microdosis, por ejemplo, ¿sí? Se ha visto que algunas tienen efecto para la depresión mayor, claro, con intentos de suicidio. Exacto. Pero no es de lo que estamos hablando. Claro. O sea, esa es la diferencia entre hablar de la investigación seria con alucinógenos, que permite en algunos casos superar estados de estrés postraumático, y, por ejemplo, la depresión mayor, que cuando la gente tiene intentos de suicidio y jala rápido, en una dosis, microdosis rápida, no es lo mismo que las ceremonias, que yo creo que ahí hay que distinguir, aunque algunas sustancias sean comunes, como el DMT. Pero son estas ceremonias de... Estas son otra cosa. Contactar con tu subconsciente. Y tocar de pronto, claro, estas partes oscuras y traumas que dijo Marta, para ir desatando los nudos y poder sobrevivir a esta cruda realidad. Entonces, el cuento es el siguiente. Hay una actriz que se llama Marcela Alcaraz, de 33 años, que se murió en diciembre por envenenamiento en un retiro espiritual, después de que se metió algo que se llama Cambó, que es un tipo de veneno de rana. Entonces, por eso invité el día de hoy a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CINVESTAB, el Instituto Politécnico Nacional, y siempre ha venido a este programa a explicarnos a todos cómo funcionan aquellas sustancias que producen abuso, adicción y que son un verdadero peligro para la salud, en busca de esta espiritualidad, salud mental, por curiosidad o por exploración. Entonces, empecemos, querida, con Cambó. ¿Cómo se murió esta niña? Mira, es que el Cambó es una cosa muy particular porque, aunque ha existido desde hace bastante tiempo, es un ungüento, digamos, ¿no? El Cambó es una práctica amazónica y le llaman también a eso a una sustancia. Y de lo que se trata es de la secreción de una rana. Entonces, estas ranitas las detienen, las molestan, les están picoteando así, y luego cuando empiezan a secretar algo que es para su propia protección, recogen esa secreción, la ponen en palillitos, y a las personas les hacen heridas superficiales, a veces picándolos con una ramita incandescente pequeña, y hacen puntitos, y luego ahí encima le ponen la secreción de la rana. Ahora, ¿qué es la secreción de la rana? Pues es algo que le permite, digamos, la piel de la rana, y en un lugar extraordinariamente húmedo, pues le permite todo el intercambio y toda la protección, ¿verdad? Es una cosa doble. Y en la protección, pues tiene antimicrobianos, por ejemplo, porque ahí crece todo, porque está en un lugar sumamente húmedo y hay de todo. Pero se han encontrado más de 200 sustancias que se llaman péptidos bioactivos. O sea, cosas que están hechas por aminoácidos, esos son los péptidos, y que pueden tener actividad sobre la persona. Y cuando te haces una herida, pues entra rápidamente, ¿no? Entonces el efecto puede ser muy intenso, muy inmediato e inicialmente muy desagradable, además de una sensación de quemazón, de ardor muy, muy grande. Pues lo que sucede es que la gente empieza con todas estas cosas que, si no estás con la expectativa de que sean curativas, suenan bastante horribles, como vómito, defecación,
un dolor muy intenso, una sensación de calor muy grande, una bajada de la presión arterial, por ejemplo. Y después de eso ya viene un periodo de calma y un periodo en donde pueden experimentar cierta euforia. Frente a una situación de ceremonia chamánica en donde las personas interpretaban los efectos de las sustancias de acuerdo a sus creencias, este tipo de diarrea, vómito y todas estas cosas desagradables se consideraban una limpieza. Sí. Y cuando esto migra... Como un detox. Pues sí, oye, un poquito brutal, pero cuando esto migra hacia las civilizaciones occidentales fuera de contexto, en condiciones que no tienen la menor idea para curar otro tipo de cosas, digamos, pues se convierte en algo en donde ni está la tradición de las personas que saben todo, desde cómo causar esas pequeñas heridas hasta las cantidades, hasta le llaman ordeñamiento, digamos, de la rana, y esas cosas, a que es una situación que puede estar dándose completamente fuera de un lugar donde alguien te pueda atender. Creo que ese es común a lo que vamos a hablar hoy. Estas circunstancias se dan siempre en lugares alejados, claro, y donde no hay un médico, no está un médico involucrado, y muchas veces pues son clandestinas. Claro. Porque esto que sucedía o puede suceder en ciertas civilizaciones tradicionales, cuando se pasan a un turismo con una cultura occidental, se convierten en otra cosa. Claro. ¿Sí? A ver, entonces voy a hacer un recap rapidísimo. O sea, el cambó, que viene de esta rana, que se llama Pilomedusa bicolor, que está en Bolivia, hay en Brasil, hay en Guyana, en Colombia, en Perú y en Venezuela, tiene estos péptidos bioactivos. Entonces, a ti te hacen unas heriditas en la piel y ahí te embarran ese veneno o esa sustancia que segrega esta rana, que es un mecanismo, me imagino, de protección para sobrevivir en la selva. Exactamente, en un ambiente húmedo, lleno de microorganismos. Entonces, estas tribus amazónicas lo hacen como un ritual porque creen, por ejemplo, que sirve, por ejemplo, para ayudarte en temas de depresión, de asma, de cirrosis, de cáncer, y no existe ningún estudio científico, por cierto, que sostenga esto. Y entonces, entre que te sientes fatal y empiezas a vomitar y te da diarrea y empiezas a sudar y te da taquicardia, pero algunas personas tienen esta calma de la cual tú hablas y esta euforia que dicen, Silvia, que es similar a los opioides. Es que fíjate que entre los péptidos opioides, entre los péptidos bioactivos que están en esta composición, hay unos opioides. Esa es una de las condiciones. Pero también hay alucinógeno, te produce también la secreción de, por ejemplo, de sales biliares, de enzimas pancreáticas. Todo eso es un cambio biológico grande a nivel hormonal también. Sí. Hay algo que te produce alucinaciones, algo que te produce una profunda hipotensión, una bajada de la tensión arterial. Y hay también opioides. Entonces, bueno, ¿cuál es la mezcla y en qué condiciones vas sintiendo todo ese tipo de cosas? Imagínate la bajada de la presión arterial en alguien que tiene un problema. Ese es el tipo de cosas en donde no se piensa, que te digo, lo trasladas a una civilización en donde está viviendo gente, pues sí, hasta los 80 años, qué sé yo, que te pueden llevar a una de estas cosas, que puedes ya tener problemas cardiovasculares, interacciones farmacológicas con las cosas que estás tomando, porque pues si te están metiendo, te digo, hasta con sales biliares, con enzimas pancreáticas, con cuestiones como el factor liberador de corticotropina, en fin, una serie de cosas que le pegan durísimo a muchas funciones del organismo. Hay dos, tú decías, se llama Filomedusa bicolor, porque es verdecita en la parte dorsal y en la parte ventral es blanca. Y fíjate que Filomedusa le llaman, quiere decir como la guardiana de los árboles, la guardiana de las... Es toda una idea. Pero hay una sustancia que se llama filomedusina. Y esa, por ejemplo, produce neuroinflamación. Y hay otra que se llama sovallina, que es un alucinógeno y un hipotensor. Esas en conjunto, con todos los otros 190 biopéptidos, lo que están haciendo es un cambio profundo a nivel del organismo, que desde luego, vamos a suponer, vómito, diarrea, incontinencia urinaria, lo que le llaman calambres abdominales. Todas estas cosas son además muy rápidas. La gente se puede descompensar en 3 patadas.
Claro. Si tiene un problema cardíaco, bueno, de cualquier tipo cardiovascular, también puede descompensarse y que llegue incluso a la muerte, ¿no? Entonces son este tipo de cosas en donde se salen de contexto y que además están con toda certeza fuera de un entorno en donde haya el enfermo, el médico y quien los haya valorado 100%. Anteriormente. Es que cállate, es que por son eso, lugares lejanos, en campos. Uno tiene que tener muchísimo cuidado. La casona en Valle, en el monte. Les voy a decir una cosa. El hospital más cercano está a 2 horas. A ver, ni un chamán en la selva, así como muchas veces ni un doctor, saben cómo va a reaccionar tu cuerpo. Porque cada cuerpo reacciona diferente. Hay gente que le ha ido sensacional con la ayahuasca. Sí. Hay gente que se ha escapado de morir y hay gente que se ha muerto. Hay gente que no le pasa nada con el cambó. Bueno. Y esta chava se murió. Sí, que no le pasa nada en el sentido de que no se mueren, ¿verdad? Ajá, claro. Pero o sea, no pasó a mayores. Las experiencias son muy profundas. Claro. Y eso también importa. Mira, diría mi papá, Silvia, ¿por qué tomar riesgos innecesarios? ¿Por qué tomar riesgos innecesarios? Pero explica cómo esta chava de 33 años, o sea, ¿de qué se murió? No lo sé, digo, porque no conocemos su expediente y no sabemos cuáles eran sus antecedentes. Ni han dicho, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se envenenó? Punto. Te dicen se envenenó, pero digo, puede haber sido desde una bajada de la presión arterial intensa asociada a una deshidratación, por ejemplo, profunda por el vómito, por la diarrea, y entonces, bueno, pues, y sin saber tú cuáles son sus condiciones de salud previas, pues la gente se puede morir. Bueno, ok. Oigan, por cierto, hay una gran confusión con el cuento de la muerte de la chava Marcela Alcaraz por haberse metido en un retiro espiritual, este veneno de sapo que se llama cambó. No es Marcela la actriz. Alcaraz, la actriz. Es Marcela Alcázar, que es otra chava que se parece en los apellidos. Exacto, es Marcela Alcázar, que se parece en los apellidos, entonces todo el mundo creía que era Marcela Alcaraz, la actriz. No, es una chava que se llama Marcela Alcázar. Exacto. X, pero que ella, en Durango, fue a un retiro espiritual. Sí, se murió. Y por estarse metiendo cambó, se murió. Por eso estamos hablando de las pócimas y el peligro con Silvia Cruz Martín del Campo, que ha dedicado su vida entera a trabajar en la investigación en el CINVESTAB, en el Instituto Politécnico Nacional, para entender cómo funciona la ayahuasca, qué es lo que le pasa al cerebro, qué es lo que le pasa a tu cuerpo y por qué la gente dice sentir lo que siente. ¿Cuál es la explicación científica? No espiritual, no esotérica, no psicodélica, de los efectos que causan estas sustancias. Entonces, explica, ya hablamos del cambó, la ayahuasca, Silvia. Sí. Que todo el mundo dice, no, es que no sabes, me ha servido cañón. Es como 20 años de terapia en una sola sesión. A ver, explica tú científicamente. Bueno, otra vez, ¿no? Vamos a distinguir lo que hacen las sustancias, que son las sustancias activas, cuando se dan en dosis concretas, etcétera, y se van conociendo más o menos sus efectos. Una antecedente importante es que la investigación de los alucinógenos se detuvo en 1970. Se hacía alguna investigación, pero no era muy formal, se detuvo en 1970 y después se empezó a retomar otra vez. Al detenerse, se dejó de entender realmente mucho de lo que sucedía. Uh-huh. El DMT, además, es la molécula, dimetiltriptamina, es la molécula activa que está en la ayahuasca. Uh-huh. Pero si te lo tomas tal cual, si tú te tomas el DMT, no te hace nada, porque se inactiva inmediatamente por una enzima que se llama monoaminoxidasa o MAO. Uh-huh. Entonces, bueno, por vía oral no hace nada. ¿Qué es lo que hace la ayahuasca? Combinar la planta en donde está el DMT con una liana que tiene algo que inhibe a quien deshace al DMT. Si el DMT te lo tomas, no te hace nada. Ajá. Te lo fumas, tiene un efecto breve. La ayahuasca combina la planta que tiene DMT, o sea, la hoja, ajá, con la liana, ajá, que tiene beta-carbolina, se llama, que son inhibidores de la MAO. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con eso ya dura y es activa.
y lo concentran, lo hacen que se hierva muchas horas y eso es lo que se toma. Entonces, es una experiencia con DMT por vía oral porque no se va a deshacer. Mientras que sí se conoce que hace como sustancia que se utiliza con fines psicoactivos cuando se fuma. ¿Y qué hace el DMT? Bueno, pues lo que hace es que se une a ciertos sitios de los receptores, a unos receptores de serotonina, porque se parece mucho estructuralmente. Esos receptores se llaman 5-HT2A y están en una cierta parte del cerebro muy importante, en varias, pero muy concentrados en una que se llama claustrum, que tiene conexiones por todos lados y cambia el estado de percepción y de conciencia. Uh-huh. Y eso es lo que hace la experiencia muy espectacular. Luego, si quieres, hablamos de las experiencias místicas que pueden tener algunas de estas sustancias, pero estamos ahorita tratando de hablar de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que no sabes exactamente cuánto hay, por supuesto, y lo mismo, se traslada a algo que en nuestro campo se llama etnofarmacología, algo del uso de las sustancias psicoactivas dentro de ciertos grupos que tienen tradiciones y conocimientos milenarios uh-huh. y prácticas hacia una sociedad occidental, en donde con toda probabilidad pues no va a haber ni la experiencia ni las personas que lo hacen. Hay un factor adicional. El DMT en los 70s se clasificó dentro de una convención de psicotrópicos internacional como de los más, literalmente dice, poco valor terapéutico o nulo y que mucho riesgo. Así está clasificada. Esa es la lista 1 famosa. Y eso significa que todos los países que están de acuerdo con esas convenciones, entre los cuales está México y muchísimos más, lo tienen catalogado como altamente restrictivo, uh-huh. ¿sí? El DMT. Uh-huh. Quien hace la ceremonia con ayahuasca está entre, bueno, pues sí es DMT, pero es ayahuasca, ¿no? Es un producto natural, uh-huh. pero no está dentro de las cosas que se puedan considerar un turismo como irte a Cancún, sino es un turismo que trata de ser clandestino en cierto sentido, porque la gente no puede, tú no puedes decir yo le estoy dando DMT a alguien porque está clasificada. ¿Me explico? Esa es una situación. Es ilegal. El DMT como tal, sí. Uh-huh. La ayahuasca se queda ahí en un cierto limbo, ¿no? Pero pues lo que está tomando es DMT. Por lo tanto, la gente que organiza estas cosas, pues lo que hace es irse a algún lugar remoto, también porque el entorno importa mucho en la experiencia, y hacer que la gente que asiste firma una responsiva uh-huh. de que en caso de que le pase algo, es asunto de esa persona y no de los organizadores. ¿De acuerdo? Claro. Ahí está el primer riesgo de las ceremonias, que lo están haciendo de forma que no tengan responsabilidad, que esté lejos y sin una prevaloración médica. Entonces, ¿qué sucede con la ayahuasca? Lo mismo, puede haber estas experiencias que pueden ser muy espectaculares, incluso les llaman místicas, uh-huh. y que cambian la vida, y asociarlo a su idea de que eso de vomitar y tener diarrea y todas esas sensaciones sumamente desagradables son una especie de limpieza, que es una idea pues claro. etnográficamente más o menos razonable, que ya en este siglo a mí me parece que pensar que porque tienes diarrea se te van los males espirituales ya no tiene mayor sustento, pero bueno, la gente lo quiere creer y se la sopla, ¿no? Yo por eso, pero a ver, quiero saber quién de ustedes, cuentavientes, se ha metido a ayahuasca. Aquí hay una persona que uh-huh. me dice que no diga su nombre, uh-huh. pero sus experiencias, porque ha hecho varios rituales, uh-huh. han sido muy sanadores. Que sí hay mucho charlatán. Muchísimo. Que hay que estar averiguando. Pero eso es lo que yo quiero entender de la ayahuasca. Sanador? Porque sí tenemos amistades claro. que se han metido a ayahuasca. Sí. Y que dicen que está muy cañón. Y es un ritual. Que avanzaron, Silvia, casi 15 años en terapia. Ajá. Mi pregunta es, ¿a qué se refieren? ¿Qué pasó en tu cerebro para tú creer que lo que viste o lo que sentiste, yo que voy a inventar? Entonces yo me vi caminando de la mano de mi papá y mi papá me soltó y entonces me di cuenta de la gran huella de abandono que tengo y entonces pude reconciliar con mi padre. Todas estas alucinaciones o estas imágenes o estos pensamientos son producto ¿de qué?
Son cambios en tu transmisión serotoninérgica. Yo sé que estoy hablando de unas cosas muy poco entusiasmantes. Sí, no creas que no lo entiendo. Sí lo entiendo. A ver. Pero es que también muchas cosas mentales que nosotros consideramos y que son, digamos, difíciles de explicar, como incluso imaginar. Digo, si lo piensas, imaginar qué significa, ¿no? Estás con algo que no estás viendo y que puedes recuperar y todas esas cosas son neurotransmisores en buena medida. Es una comunicación química. Y aquí la alteración de la comunicación química es brutal y se rompen ciertas redes que tienes de conexión y de control. Entonces hay experiencias que normalmente fuera de estas sustancias exógenas se alcanzan con estados místicos y que se han descrito en diferentes religiones como por una profunda meditación, ayunas y algunos estados muy particulares de trance, ¿sí? Ahora, esto se mimetiza en forma rápida con algunas sustancias psicodélicas que son las que están analizando. Y las están analizando, como les digo, en condiciones controladas, médicas y con una microdosis, con un cuidado. Ahora, ¿de dónde viene eso? Pues quizá de un conocimiento milenario de las prácticas de estos grupos étnicos, pero están fuera de contexto y de control, es lo que yo quiero decir. La experiencia mística, ¿a qué se refieren? La gente dice, una es la disolución del ego, que le llaman. Entonces ya no siento los límites y me siento uno con el universo y uno conmigo mismo. La otra cosa es la sensación de que hay algo superior y esta sensación de trascendencia. Con algunos, como veremos al ratito con el sapo bufo, por ejemplo, el tipo de cambios visuales y de esos son de una gran luz. Entonces esto lo asocian, ¿sí? Ven blanco, blanco brillante, o negro, ¿sí? Diferente a, por ejemplo, LSD, que te ven imágenes tipo caleidoscopio. Pero ¿cómo explicas eso neurológicamente? Neurológicamente tienes un cambio en un cambio temporal en todas las redes que tenemos de control y de retroalimentación entre nuestros sentidos. Entonces se mezclan sentidos y esto es una sensación muy particular. ¿Qué sucede? Que mucha gente que puede tener una depresión tremenda, por ejemplo, de repente siente que en una de esas es parte del universo, ¿sí? Que es parte de un todo y que hay algo más. Y eso le cambia la experiencia de vida, como puede cambiar una meditación muy profunda o unos estados en donde se pueden ir. Pero, si no está acompañado de un tratamiento y de un seguimiento, no es magia. Y esa es una cosa que yo sí quisiera dejar claro. 1, no es magia. 2, no está controlado. 3, hay muchos charlatanes. Y 4, sí hay riesgos. Eso no significa que las sustancias activas no vayan a ser útiles en su momento. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo suficientemente clara? Sí. Claro. O sea, entonces sí puede ser útil la ayahuasca. Puede ser útil la experiencia con DMT en condiciones controladas para algunas personas. O sea, lo que a ti te preocupa es que esto suceda en una casa, en un jardín, en una selva, que no haya médicos, que no haya una ambulancia, que no haya alguien responsable de saber qué hacer si a ti esto te cae mal. Claro, esa es una de las cosas que me preocupa. La otra es que consideres que porque tuviste una experiencia mística, por ejemplo, arreglaste un problema en donde pudo haber abuso sexual y que lo traes súper atorado, o que puede haber, otro tipo de cosas, o una depresión muy profunda por un desbalance, y pienses que solamente con estas experiencias que te hacen sentir parte de un universo, vas a arreglar otros problemas, ¿sí? Claro. Que pueden ser de desbalance de neurotransmisores, por ejemplo. Ahora, puede ser sumamente riesgoso en personas que tienen algunos trastornos psiquiátricos, como por ejemplo trastorno bipolar, como por ejemplo personas con trastorno límite de la personalidad. Se les pueden venir eventos muy psicóticos y ser sumamente peligrosos. Entonces no es nada más la salud física, en donde la deshidratación y todos estos cambios hormonales te pueden llevar a un estado muy riesgoso, sino es también la salud, digamos, mental, en el sentido que ya tienes un desbalance de neurotransmisores que puedes hacer más rápido, más fuerte. Aquí estoy leyendo a muchos de ustedes que ya han hecho estas ceremonias, muchos de ustedes han tomado ayahuasca, otros se han metido cambó y les ha ido muy bien. El problema es que es algo que no está regulado, es algo en donde no hay
toda la protección o ni el conocimiento. Para ver cómo va a reaccionar tu cuerpo, qué hacer en caso de una maldita emergencia. Porque otra vez, están en casas, están en jardines, están en el bosque, están en una selva. Y a ver, que te dé un chamanes, paro. Sí, esto de chamanes, pues es un decir. Y hay chamanes muy picudos, ¿no? Pero hay mucho charlatán. Que no son nada. Claro. Y bueno, yo lo que quisiera decir es que estamos en una especie de desfase. Por un lado, se detuvo la investigación en 1970, se empieza a retomar por ahí de 2000, a principios de 2000, y va lenta, haciendo estudios controlados, en condiciones adecuadas de seguridad para los pacientes y con personas capacitadas. Y por el otro lado, esto se sale, digamos, al conocimiento. Dice, pero eso se sabe desde siempre en la selva. ¡Fum! Y la sociedad occidental se mueve hacia allá. Sí. Y se desempareja. Y se va a un nivel en donde realmente se están regresando a prácticas que, digamos, tienen mucho menos control, considerando que porque es natural, es mucho mejor. Claro. Eso es una vacilada, porque lo natural es que tenga la sustancia química, ¿verdad? Que es la que es responsable de estos efectos. Sí, claro. Sí. Ahora, por último, porque nos quedan 4 minutitos, explica rápidamente otro veneno de sapo, que es el sapo bufo alvarius. Googleen para que vean al sapo. Sí, este es un sapo gordo, unos 17 centímetros, una cosa grandota, que está en Sonora y en la parte norte de México y sur de Estados Unidos, digamos desértica. Tiene 2 glándulas a los lados en el cuello que las extraen, les dicen también las ordeñan, las aplastan y toman la secreción, y esa secreción se deja secar y luego se fuma. Entonces, lo que sucede es que la sustancia que está ahí se convierte en algo que se llama bufotenina. ¿Sí? Y la bufotenina, pues, se conoce hace tiempo y también tiene algunos efectos alucinógenos. En este caso, es un derivado del DMT, que acabamos de hablar ahorita con la ayahuasca, se llama 5-metoxi. Dimetiltriptamina o 5-metoxi-DMT. Ahí lo que sucede es que es diferentito en cierto sentido porque le pega a los de siempre, que les pegan los alucinógenos como el 5-HT2A, un receptor a serotonina, pero le pega a otro subtipo. Y eso hace que aquí en particular las experiencias sean estas de una gran luz, que desde luego es una alteración de tus sentidos, ¿sí? Yo entiendo que la alteración de los sentidos te puede llevar a una alteración muy profunda de tu estado de ánimo, pero finalmente, pues sí hay explicaciones de un cambio en la transmisión de serotonina. El sapo bufo también se ha tomado este veneno y también se ha llevado a casas, también se ha llevado a fiestas, se ha llevado a situaciones occidentales, digamos, alejadas de las circunstancias, y pues también ha habido casos de accidentes fatales. Una condición que sí quisiera mencionar, hay mucho riesgo de interacción medicamentosa. Si la gente está tomando medicamentos, sea cardiovasculares, para la presión, para el corazón, la depresión, para muchísimas cosas, psicofármacos, digamos, las probabilidades de interacción farmacológica son muy serias. Entonces, claro, ahí es una cosa, porque de hecho algunos antidepresivos, ¿qué son, Marta? IMAOs, inhibidores de la monoaminoxidasa. Y entonces, si lo juntas con algo que también tiene IMAOs y que te va a hacer una liberación de serotonina muy grande, puedes tener lo que se llama síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico es una emergencia médica muy grave, ¿sí? Y eso le puede estar pasando a alguien que esté en este tipo de ceremonias y esté tomando algún medicamento con el que se puede producir la interacción y el síndrome serotoninérgico, que urge que vaya al hospital o se muere. Sí, cállense. Oiga, nada más una pregunta por curiosidad. O sea, cuando ustedes han hecho ayahuasca, cuentavientes, ¿sí les preguntan, oye, ¿qué estás tomando? ¿Estás tomando antidepresivo? ¿Qué tipo en los de centros serios, sí, de esa persona. ¿A todos? Amistad, sí, les preguntaban ¿Y tú qué mueves la cabeza, Sebastián? ¿Que te has metido a ayahuasca o qué? Pero, ¿sabes cuál es lo interesante me han contado, dice. Hay una preparación de casi 15 días previos a la ceremonia. ¿Ah, neta? Sí, hay una alimentación específica, qué puedes tomar, qué no puedes tomar, a qué horas dormir. O sea, tienes unas indicaciones previas antes de llegar a esa ceremonia. No lo he hecho yo. Sí. No se me antoja hacerlo. Sí. Me muero de pavor. Sí. Pero sí me han contado. Si no nos podemos poner ni botox, no, que nos vamos a meter ayahuasca. Oye, María dice algo importante, ¿eh? Hay muchísimos sapos bufo en Florida.
Y nosotros aquí en Florida estamos muy pendientes de que los perros o los gatos no se lo coman, no los muerdan o los chupen porque mueren envenenados. Sí, porque es un veneno. Así, porque es un veneno. Bueno, en Acapulco hay uno de esos. Aguas con el sapo, no lo van a pisar que te puedes morir. Déjame decirte una cosa también, nada más como una preocupación biológica. El hecho de que estas cosas milenarias o lo que quieras se salgan a esta civilización implica también un riesgo para las especies. Tienes razón. Eso te iba a preguntar. Dije, a ver si no es una pregunta estúpida. Pues si ¿se muere el animal cuando le quitas las...? No, tú tomas al sapo bufo y lo ordeñas, ¿sí? Pero eso no es una situación, digamos, lo hacen cazadores clandestinos, ¿sí? Furtivos. Sí. Entonces llegan, cogen una bola de sapos bufos, que además cantan muy fuerte, entonces son muy gordos, son muy fáciles de ver. Se los llevan a un lugar, los ordeñan, toman ahí el veneno y lo sueltan, pero no lo sueltan en el mismo lugar donde estaban. Esa es una cosa. La rana, estás asustándola, digamos, estás haciéndola sentir en una situación de riesgo para que libere eso, le recoges las cosas y no se muere. Y en los chamanes tienen mucho respeto, inicialmente los que lo han hecho siempre a la naturaleza y dejan las cosas como están. Sí. Los pseudo chamanes y las personas occidentales que han tomado todo este tipo de cosas, no. Entonces, el sapo bufo, la rana bicolor y regados por cualquier... no en su hábitat. No es su hábitat. Claro. No, hay cositas. Bueno, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CINVESTAB, fíjense que hizo una página web a raíz de que empezó a venir al programa. Para todos ustedes que les encanta saber cómo funciona el cerebro y las adicciones, se llama cerebroyadicciones.com, para que se echen un clavado. Si les encanta saber cómo funcionan los opioides, qué onda con la mota, qué onda con la coca, qué onda con las tachas. Con la ayahuasca. Con la ayahuasca, ahí les explica cómo funcionan, o sea, cuáles son los mecanismos de acción de estas sustancias, cómo operan en el cerebro y por qué causan adicción. La doctora Silvia Cruz Martín del Campo, siempre es un placer tenerla aquí. Siempre es un gusto. Gracias, querida. Oye, ¿y pasaste tu examen de música? 2, 3, porque no me acordé rápido de los nombres de los... No, pero te las sabías todas, muy bien. Sí. La próxima vez vamos a hacer los 2000s. A ver si como roncas duermes. Oigan, regresando del corte, vamos a hablar sobre probióticos, que les va a encantar. Vamos a hablar de cómo ayudar a manejar un mundo que nunca se detiene para todos sus hijos adolescentes que viven súper ansiosos. Y viene Juan Pablo Arredondo a hablar del tema. Y adivinen quién está de regreso hoy. ¡Ay, qué felicidad! Ángeles González Gamio, nuestra cronista de la Ciudad de México, viene a hablar de la parte 2 y explicarnos por qué Porfirio Díaz estaba obsesionado con Francia, cómo llega a México la costumbre de comer pan con mantequilla, que eso no se usaba. Tu primer tienda departamental, Marta. De tomar agua con hielo. Eso tampoco se usaba. Claro. Y la herencia de esas casonas porfirianas divinas en la colonia Roma, al volver en W Radio. No se vayan. Bebemundo presenta 11:22 de la mañana en W Radio. Oigan, es una cosa tristísima. 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años tiene algún trastorno mental. Y el trastorno mental más común entre los chavos adolescentes, entre sus hijos, es la ansiedad. Y tristemente, alrededor del 32%, y yo diría que un poco más, de los adolescentes han experimentado un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. En México, hasta el 50% de los adolescentes están ansiosos. Entonces, qué duro. Yo siempre digo, cuentavientes, bendito sea el Señor que en mi época, ¿no lo han pensado ustedes? No existían las redes sociales. Bendito. Imagínense ustedes, acuérdense cómo se sentían de adolescentes. Yo me sentía la menos adecuada, Juan Pablo. No era como yo quería ser. Veía a las chavas de mi edad y decía, pero ¿por qué yo no tengo el pelo así? ¿Pero por qué yo no tengo el cuerpo así? ¿Pero por qué yo no tengo esa estatura? ¿Pero por qué? Claro. ¿Pero por qué yo no tengo esa vida? Y eso que no las veía más que en el colegio.
Así es. Y no había cómo compartir fotos de las vacaciones, ni del shopping, ni nada. Ahora imagínense que nuestros hijos están bombardeados constantemente por todas estas imágenes de TikTok y de Instagram y de Facebook y de Snapchat con filtros y gente cuasi perfecta, vacacionando, riéndose, con vidas que solamente existen en las redes sociales, porque eso no es la vida real. La presión que eso ejerce sobre nuestros hijos es impresionante. Y luego nos preguntamos, ¿por qué están tan ansiosos? Juan Pablo Arredondo a esto se dedica, a ayudarle a los papás a ayudar a sus hijos. Es psicoterapeuta desde hace 30 años. 35. 35. Es una pequeña corrección. ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo ves? Mira, de entrada, yo me gustaría hacer una pequeña diferenciación porque confundimos, y esto tiene un dejo bastante poco inspirador, porque confundimos la ansiedad que estamos viviendo y a la que tú principalmente te estás refiriendo con los ataques de ansiedad. Sí. Hay que recordar que el ataque de ansiedad es el extremo de la ansiedad cuando ya no se puede controlar. ¿Por qué? Porque tal vez ahorita algunos papás dicen, pero es que mi hijo no tiene ansiedad porque nunca ha tenido un ataque de ansiedad, lo cual no significa que no tenga ansiedad. Que no sea ansioso. ¿No? Y esto es algo muy importante. La ansiedad, a fin de cuentas, es generalmente entendida como un miedo o como una preocupación, a veces extrema, sobre las cuestiones que está viviendo el chavo, ¿no? Y estoy hablando del chavo porque estamos hablando de adolescentes. La verdad es que podríamos hablar en cualquier persona. Porque los adultos, Marta, también sentimos ansiedad también por las redes sociales y también por las comparaciones. Y entonces este miedo y esta preocupación que los chavos viven hacen que permanentemente traigan una especie abierta o no abierta de comparación con los demás. Uh-huh. Y en esta comparación, como siempre lo sabemos, pues tendemos a compararnos con el de arriba, tendemos a compararlos con el que está mejor o por lo menos con el que vemos mejor y bueno, pues el déficit se genera en una conciencia de lo que me falta, de lo que ya no tengo, de lo que no he logrado. Por supuesto que los chavos de hoy saben perfectamente cómo funcionan las redes sociales, ven estos ejemplos a los que tú te referías de vidas maravillosas, perfectas, en el antro, en el relajo, padrísimo, pero bueno, no ven al día siguiente la cruda, no ven que los papás los regañaron, que se fueron sin permiso, que finalmente tuvieron un asalto o una dificultad al final. Que esos lentes no son suyos, se los robó a su mamá. Exactamente, que perdieron la cartera, que perdieron el celular, todo eso que da la vida perfecta, pues no se ve y hace que esta comparación permanente se dé y que empiece a generar esto que, insisto, se llama conciencia de déficit. Es decir, me empiezo a percatar de todo lo que me falta para estar ahí, para llegar a ese nivel. Y entonces esto devalúa, esto minimiza, esto me deja a mí en lugar de desventaja. Yo muchas veces digo, ¿no?, que así deberían pensar los chavos, y es que me quejaba de que no tenía zapatos hasta que volteé a ver a una persona que no tenía pies, sí, ¿no? Pero si yo volteo a ver los tenis mejores y más caros que los míos, pues evidentemente yo me voy a sentir por debajo de esa persona que trae unos tenis más caros. Claro. Y eso me va a generar mucha ansiedad. A ver, te voy a hacer una pregunta, no sé si es muy difícil. ¿Cómo sabes, como papá, no eres Juan Pablo Arredondo, no llevas viendo niños 35 años, pero tienes a tus hijos? ¿Cómo sabes que lo que tiene tu hijo es ansiedad? Hay muchos síntomas. El primero, tal vez, y más importante, son los cambios en el comportamiento. Es cierto que en la adolescencia hay cambios de comportamiento en sí mismos. No necesitan estar ansiosos para tener cambios de comportamiento, porque vienen todos estos cambios repentinos en el estado anímico. Pero sí, cambios importantes de que era alegre, estaba contento, era feliz, platicaba, y ahora está reservado, está metido en sus cosas, está metido en su cuarto. Y estos cambios de comportamiento hacen que lo habitual ya no esté siendo lo común. Uh-huh. Y entonces, claro, ahí podemos ver un indicador muy importante. Otro son problemas para dormir. Cuando tu hijo te empiece a decir que no puede dormir, preocúpate. Uh-huh. Lo más probable es que tu hijo tenga ansiedad.
Y nosotros lo atribuimos a muchas cosas. Le decimos, pues es que estás mucho en los dispositivos, es que por eso no duermes, porque te duermes hasta tarde con el dispositivo. Sí, pero hay que ver qué está haciendo en el dispositivo hasta tarde y es incrementando su ansiedad, porque no la está tranquilizando. Y ahí es donde se hace un círculo vicioso que lo lleva muy probablemente a no dormir, a tener problemas de insomnio que suelen ser un gran reflejo de ansiedad. Otro puede ser la irritabilidad constante, los cambios de humor hacia mal, hacia enojo, te empiezan a contestar mal, se vuelven irascibles, se vuelven intolerantes, se vuelven asheros, ¿no? Todo el tiempo están con ash, ¿no? Entran, como hemos dicho, en esta fase chocolate, en donde todo les choca y nada les late, ¿no? Sí. Y por más que tú le hagas, incluso cosas que le gustaban, ya no le gustan, ¿sí? Esto también puede ser un indicador. Mal, a la menor provocación se enfurecen. Se enfurecen como nada si los... quieren, nada les parece, de todo se quejan, andan perpetuamente contrariados. Completamente. ¿No? Sí, sí. Y digo, hay una parte que es obvia en la adolescencia, en donde hay una parte confrontativa, donde hay una parte rebelde, oposicionista, pero a la vez también, bueno, esta irritabilidad puede ser este reflejo. Otra son las quejas frecuentes de muchas cosas, se pueden quejar de cualquier cosa, pero un indicador tal vez un poquito más específico son las quejas hacia el tema de la salud física, ¿no? Me duele la panza, me duele la cabeza, siento mareos, tengo ganas de vomitar, tengo náuseas, incluso vomitan, todo lo que tiene que ver con cambios físicos en esta etapa y que se manifiestan a través incluso de enfermedades de las famosas itis, ¿no? Gastritis, colitis, dermatitis, por supuesto úlceras, ¿no? Todas las enfermedades que están asociadas a las emociones. Y que es increíble ver chavitos de 12, 13 años que tienen colitis, que tienen gastritis y que incluso ya tienen que estar medicados por estos trastornos. En muchos casos son síntomas claros de ansiedad. Me gusta lo que dices, evitan situaciones. Los niños ansiosos evitan situaciones. ¿Qué significa eso? Sí, que finalmente no hacen aquello que les puede despertar algún tipo de conflicto, algún tipo de incremento en estas sensaciones. O sea, vamos a suponer que tenemos un chavito que anda ansiosito por lo que sea, pero tú de repente le dices, ¿sabes qué? Vas a ir a ver a tu papá, y de repente el niño se pone más mal, ¿no? Empieza a tener esas preocupaciones somáticas y demás, y entonces te dices, es que no quiero. Bueno, ahí hay un indicador que no solamente es un berrinche, no solamente es caprichoso, no solamente es voluntarioso, está teniendo un conflicto con esa situación y la va a tratar de evitar, pues a toda costa, como de lugar. Ya. ¿Sí? Y otra cosa que me gusta que explicas es que los niños ansiosos, igual que los adultos, son perfeccionistas. Sí. Sí, hay algo que yo inventé, porque luego me dicen, lo busqué en internet y no lo encontré. No, yo lo inventé, se llama la TTP. La TTP es la triada terrible perfecta, que es la combinación de 3 componentes. Uno es perfeccionismo, otro es intolerancia y el otro es control. Entonces la gente es perfeccionista para no intolerarse y todo lo controlan porque es la única manera de mantenerse. Y entonces lo controlan siendo perfeccionistas para no intolerarse, porque si intoleran son perfeccionistas o controladores, ¿no? Y entonces giran en esto. Sin embargo, la gente cree que estas características pueden ser características positivas y no tienen una repercusión. La TTP tiene una RTTP, la respuesta a la triada terrible perfecta. El resultado del perfeccionismo generalmente va a ser estrés. El resultado de la intolerancia va a ser frustración y el resultado del control va a ser ansiedad. Entonces, la gente perfeccionista suele ser muy ansiosa por lo mismo. Claro, ¿sí? Gracias. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. 100%. Juan Pablo Arredondo, que tiene 35 años trabajando con papás y con chavos para ayudarles en su salud mental, acaba de dar todo un pliego de cuáles son los síntomas de un niño ansioso. Ahora, si se lo perdieron, lo pueden rescatar en su podcast de preferencia, pero
tiene que ver con dificultad para concentrarse, problemas para dormir, cambios de comportamiento, rebeldes, irritables, evitan situaciones, son perfeccionistas, no la pasan bien. Entonces, si tú como papá no te das cuenta que el síntoma es que conteste mal y que todo el día esté del peor humor, es una explicación de algo más profundo que se llama ansiedad. Vas a estar todo el día corrigiéndolo, regañándolo, castigándolo de aquí hasta que se muera, sin entender que lo que realmente tiene es que tu hijo está ansioso. Y que no, ojo, tiene que ver con que mi hijo nunca ha tenido un ataque de ansiedad y por lo tanto no está ansioso. Claro. Eso es otra cosa, es un extremo. Y solamente me parece muy importante, si me lo permites, Marta, voy a hablar de 5 indicadores también de ansiedad en los niños, porque el niño viene ansioso a veces desde la infancia. 5 indicadores rapidísimos de ansiedad en los niños. 1, primero, cierto descontrol de las emociones, ¿sí? Son niños que son disruptivos, avientan, empujan, avientan, es decir, falta general de control de emociones y de impulsos. Lloran mucho, se deprimen con mucha facilidad, etc. 2, a través de la inquietud. Los niños muy inquietos suelen ser niños muy ansiosos, los mal llamados hiperactivos. La hiperactividad es una condición médica. Estamos hablando de niños muy inquietos. 3, a través de las famosas enfermedades oportunistas, garganta, estómago, colitis, gastritis, dermatitis, que son niños en general muy enfermizos y que ahí se asocia también muchas veces enfermedades que también van ligadas como el asma o como cuando son alérgicos. Las alergias también ahí entran. 4, a través de mañas o manías. Los niños que tienen estas cosas raras, es que mi hijo hace tal cosa porque acomoda en orden o tiene que poner por colores o no me puedo salir del cuarto si no apago primero la luz y no primero la luz. El pantalón me pica o solo esto porque el pantalón me pica, no puedo ponerme algo apretado, lavarse, morderse las uñas, chuparse el dedo, chuparse la manga, todo lo que son cosas raras, ahí es un indicador de ansiedad que también entra ahí. Todo lo que tiene que ver con pipí y con popó en cualquiera de sus dimensiones y también ahí la masturbación infantil, ¿no? Cuando se estimulan solos. Y el último, el quinto, es a través de miedos e inseguridades, ¿no? Miedo a los fantasmas, a los monstruos, a la oscuridad, miedo a desastres naturales, temblores, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, miedo, también lo tengo yo, a los rateros, a los secuestros, a los robos, miedos también a cuestiones específicas, por ejemplo, a las arañas, a los elefantes. Y estoy pensando, y puede ser, pequeño corchete, que obviamente viviendo en el mundo en que viven nuestros hijos hoy, que se enteran de todo, también enterarse de un evento, de que se murió no sé quién, de que se incendió no sé cuánto, de que les dispara la ansiedad. Completamente. Y de cosas que además a lo mejor no están a nuestro alcance, pero pues ellos tampoco dimensionan si están o no a su alcance un incendio como el que acaba de haber en California, o un tsunami, o un terremoto que hay en Japón, ¿no? Entonces, todo esto son parte de estos indicadores, porque pues sí, estamos hablando de adolescentes, pero también hay niños ansiosos y estas características son muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, y voy a hablar a lo mejor de generalidades, lo primero que tenemos que hacer, y perdón que lo diga con esta forma, tenemos que ayudar a nuestros hijos a controlar las emociones, ¿sí? O sea, uno de los graves problemas de nuestros tiempos es lo que he dado en llamar la inmadurez emocional. Es decir, personas que tienen dificultades en el manejo de sus emociones y de sus impulsos. Por supuesto, acordes a la edad. No le vamos a pedir el mismo control emocional a un niño de 2 años que a un niño de 5, que de 7, que de 9, de 12 o de 40, ¿no? ¿Por qué? Porque el control emocional va variando, pero tenemos que ir trabajando con ellos en esta gestión emocional. Porque a fin de cuentas, la ansiedad también es una incapacidad para gestionar la emoción de manera adecuada. Sí, pero a ver, no se le ayuda a un hijo a manejar sus emociones suprimiéndolas. O castigándolo. No. O diciéndole, las niñas bonitas no lloran, o diciéndole,
por lo que acabas de hacer, te vas castigado a tu cuarto de aquí hasta que te mueras. No. Eso no es gestionar las emociones. No, y tampoco estoy hablando de que descalificar lo que siente el niño o que siente el adolescente es una forma de ayudarlo a gestionar. No, aquí las emociones están, las emociones existen y hay que saber qué hacer con ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, finalmente, primero, identificando la emoción, sabiendo de dónde vienen, qué se hace, porque aquí hay un proceso que me gustaría aclarar. Los factores externos despiertan emociones. Esas emociones las sentimos, se convierten ya en sentimientos, las sentimos. Y esas emociones que sentimos se van a los pensamientos y entonces ya son ideas. Entonces es factor externo, emoción, sentimiento, pensamiento. El problema es que en la ansiedad lo que ocurre es que hay una sobreposición de los pensamientos asociados a sentimientos que despiertan emociones. Entonces, el chavo ya no necesita el factor externo para sentir la ansiedad que siente, con que piense en ella. Sí, claro. Por eso estamos recurrentemente con esta línea en donde llevan los chavos a, mientras más, por ejemplo, en este caso, redes sociales ven, más ansiedad despiertan. Pero a la vez esa ansiedad los lleva a ver más redes sociales. Y entonces ahí es donde se hace un círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer es esta relación entre emoción y pensamiento pasando por los sentimientos. Sí se vale sentir, todos sentimos. Tenemos que validar lo que sentimos, pero también hay que saber qué hacer con lo que sentimos. Y una de las formas, por ejemplo, de gestionar estas emociones es reconocerlas, validarlas y en un momento dado darle tiempo a la emoción de que fluya, porque hay que recordar que la emoción es temporal, es intensa y es fisiológica. Dame esa conversación con un niño. Es relativamente sencillo. Mira, aquí tú vas a sentir, tú estás sintiendo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Pues estoy sintiendo, no sé, como algo. ¿Qué cosa? Pues no sé, como cosas, como que me hace así, como ñañaras, como todo esto que acostumbramos siempre manejar. Entonces, hay que empezarle a poner nombre a las cosas para que ellos sepan manejarla. Si lo que tienen, por ejemplo, es frustración, bueno, hay que trabajarlo a través del reconocimiento, por ejemplo, de que las cosas no siempre van a ser como él quiere. Dame la conversación. ¿No? Por ejemplo, Estoy frustrada, mamá. Está frustrada porque su amiga sí tiene novio y ella no. Yo te lo voy a platicar. Estoy frustrada, mamá, porque no entiendo por qué todas mis amigas tienen novio y yo no. Ok. ¿Y eso qué te hace sentir? Ok. Pues que yo no estoy bonita, que nadie me va a querer y que nunca me voy a casar. Bueno, eso que estás sintiendo es una cuestión que se llama frustración y que es temporal, porque simple y sencillamente te estás comparando con los demás. Lo que tú tienes que hacer es focalizarte en ti y darte a ti el tiempo, primero de sentirte frustrada y segundo, dar el tiempo para tener a la persona que va a llegar a tu vida. Ahorita no ha llegado, punto. Pero mamá, ¿y si nunca llega? No, sí va a llegar, yo te lo garantizo. En vez de decirle... En vez de decirle, estás loca, no seas tonta, no estás en edad, no tienes edad para eso. Sí. Porque eso es lo que hacemos. No estás en edad para novios, cállate, escuincla, y vete a hacer la tarea. Estar pensando en eso, ¿no? Niña. Exacto. No estoy realmente reconociendo lo que estás sintiendo y tampoco le estoy diciendo qué es lo que tiene o debería de derivar de eso. O sea, las emociones todos las sentimos. El problema es qué haces con ellas. Claro. Y tenemos que enseñarle a nuestros chavos a qué hacer con las emociones. Y el ejemplo más claro y más típico es, el cuate está enojado. Ok, el enojo se vale sentirlo, es genuino, todos nos enojamos. El enojo se vale expresarlo, verbalizarlo. A ver, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te atañe? ¿Qué te está frustrando? ¿Qué te está enojando? 3, el enojo no se vale actuarlo. Y el problema del enojo y de muchas otras emociones es la forma en la que actuamos la emoción. Entonces, ¿en dónde vamos realmente a enseñar a nuestros hijos? En la contención y en el deseo de que utilice la emoción de maneras adecuadas. Incluso me voy por otro lado hacia el famosísimo asunto de la inteligencia emocional.
A fin de cuentas, ¿qué es la inteligencia emocional, Marta? Es saber qué hacer con lo que siento para que no me frieguen ni a mí ni a los demás. Eso es inteligencia emocional. A ver, ¿qué vas a hacer para esa frustración que sientes porque no tienes novio y todas tus amigas sí, para que a ti no te friegue y no friegue a los demás? Pues me tengo que calmar, tengo que entender, tengo que racionalizar que pues no estoy en momento, que no ha llegado nadie, que mis amigas a lo mejor son más coquetas, que yo soy más reservada, que eso... Bueno, eso es lo que tendrías que hacer con esa emoción de frustración para darle una salida que sea deseable y que en este caso la inteligencia emocional, siempre lo he dicho, pues es un asunto personalísimo, porque lo que a ti te funciona en un momento dado para gestionar tu emoción, a lo mejor para Rebeca eso no le funciona. Ya está, dice, no, es una tontería. Entonces Rebeca tendría que encontrar la forma de gestionar la emoción para que a ella y a los demás le friegue lo menos posible lo que estás sintiendo. ¿Tú tuviste alguna Eso vez? Es enseñarle a nuestros hijos. Esa conversación, perdón, Juan Pablo, con tu mamá o con tu papá de, a ver, mamá, me siento de tal forma, de tal rollo. Cero. Te digo que estamos jamás, pero me estoy riendo. Jamás. Porque esto era tan mi mamá. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo. ¿No era la de Me Too? No, yo también, mijita. No, cero. Y lo van a conocer pronto porque voy a hacer un episodio de Off the Record con mi hermana Eugenia y vamos a hablar mucho de nuestra infancia. Pero cada vez que cualquiera de nosotros contestaba mal o hacía una mala crianza, mi mamá siempre decía, es que anda cansada la Eugenia. Así era. Pues es que, pero espérame, qué inteligente. Sí. Es que no puede ser, mamá. Me contestó horrible. Es que anda bien cansada y bien nerviosa con el examen, la Eugenia. Cálmate, Marta. Sí, así nos decía. ¿No? Sí, pero no era de, a ver, Eugenia, veo que estás contestando mal. Ajá. ¿Qué sientes? Ya sabes, cero. Nada más decía, está cansada. Siempre que contestábamos mal decía que estábamos cansados. Pero te das cuenta que vivimos nosotros una infancia, una adolescencia calladas. Sí. O sea, tragándonos nuestras emociones cañón. Pues gestionándolas como podíamos, claro, creciendo solos y compartiéndola igual con tu mejor amiga y a veces Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta porque no me quiero quedar sin tiempo. Miren, Juan Pablo lo ha dicho 600 veces. Uno quiere llevar a sus hijos a terapia para que Juan Pablo se los componga. Totalmente. ¿No? Sí, exacto. Es que quien tiene que ir a terapia es uno. Y explica por qué. No, por todo. Acabas de darle el punto exacto. Hay muchas veces que los papás van para llevar a los hijos. Yo siempre recibo a los papás primero, sea el caso que sea. Y le digo, pues es que el niño no necesita terapia, el que necesita la terapia eres tú, ¿no? Hay muchas razones, voy a decir una. Los chavos reciben lo que nosotros les damos. Si tú a un niño le das amor, cariño y comprensión, te va a recibir eso. Si tú a un niño le das golpes, humillaciones y maltrato, te lo va a recibir. Si tú a un niño le das límites, reglas y estructura, también te lo va a recibir. Si tú a un niño le das soberbia, arrogancia, prepotencia, también te lo va a recibir. ¿Por qué? Porque los niños son la esponja que recibe lo que nosotros les damos. Por eso, cuando nosotros vemos a un fruto que está descrito de determinada manera, pues después de 35 años, te prometo que he aprendido qué tipo de árboles gestan esos frutos. A ver, novia, es que te amo. Entonces, a ver, dame un ejemplo de por qué cualquiera de ustedes que está súper preocupado por su hijo adolescente tendría que ir a verte primero. Porque el problema es, primero, hay tres en los adolescentes. Hay tres tipos de problemas centrales. El primero son problemas de afectación emocional real. Las broncas emocionales que los chavos traigan. Punto. Por lo que sea. Sí. El segundo son cuestiones de manejo. Es decir, lo que a mí me gusta llamar literalmente si es un niño bien criado o es un niño mal criado. Sí. Y todo lo que tiene que ver con límites, reglas, estructura, manejo de autoridad, manejo de consecuencias, lo que le permiten, lo que no le permiten, el hasta dónde, la sobreprotección, el consentimiento, los gritos, los sombrerazos, los golpes, todo eso es crianza. Y entonces los papás finalmente te dicen, es que mi hijo es así, asá, y entonces eso automáticamente me remite al árbol, porque al árbol por sus frutos se le conoce. Si me narran el fruto, pues yo ya sé, porque a veces los papás me dicen, es que parece que tienes cámaras en nuestra casa. No, es que yo sé qué tipo de árbol
genera este fruto que me estás mostrando. Sí. Y a veces los papás me dicen, es que somos así, ya está. Yo pongo cara de, ya me imagino cómo estarán tus hijos, porque tus hijos deben de ser así, ya está. ¿Cómo sabes? Pues es que yo sé qué tipo de árboles generan eso. Entonces, ¿por qué deben de ir? Yo siempre recibo a los papás, primero, sea quien sea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te das cuenta si estás hablando de un problema de manejo o es un problema del chavo, ¿sí? Sí. Hay un tercer nivel que es la adolescencia. La adolescencia trae en sí mismo una serie de problemas. Yo lo digo muchas veces en broma, nunca lo he hecho. Es que voy a hacer una lista de características adolescentes. Cuando el papá de un adolescente llegue, le voy a decir, paloméame las que tenga aquí tu hijo. Luego le vas a poner un 1 si lo tiene leve, un 2 si lo tiene moderado y un 3 si lo tiene grave. Y ya acabamos valorando a tu hijo. Porque los chavos traen características muy particulares. Si nosotros no logramos que los papás entiendan una serie de conceptos de crianza, como por ejemplo, voy a poner uno. Los límites y el amor no están peleados, ¿sí? Y tan estoy convencido que los límites y el amor no están peleados, que estoy convencido de que ponerle límites a un hijo es un profundo acto de amor. ¿Por qué? Porque los estás preparando para la vida. Los papás que no ponen límites, que no tienen reglas, que no manejan adecuadamente la autoridad, inicialmente se la pueden llevar muy fácil, porque no se confrontan con sus hijos, porque no están peleando con ellos, porque los dejan ser, porque los dejan hacer lo que se les pega la gana, en pocas palabras, y entonces pues ellos no tienen bronca de confrontación con ellos. El problema viene después, que es cuando me llegan a mí adolescentes con chavos que les digo a los papás, es que esto debió de haber tenido un trabajo previo para que tú hoy lo puedas manejar y controlar. Pero si tú no hiciste ese trabajo previo, pues hoy no lo puedes controlar. Y esto lo puedo hablar en N cantidad de ejemplos. A ver, ¿no les dan ganas como de irse a vivir a casa de Juan Pablo? Lo que yo les quiero decir es que el cambio tiene que empezar por nosotros. Y Juan Pablo, que llevo conociéndolo como 35 años, el mejor consejo que ha dado en este programa es, y se me acaba de olvidar. No puede ser. No puede ser que se me olvidó. Pues ya di un consejo. No, ya me acordé. Ahí te acuerdas. Que el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es ser un mejor papá y una mejor mamá. Sí, claro. ¿En qué sentido? Con más información, con más herramientas, con más experiencia, con más tablas para poder manejar el hijo que tengas enfrente. Completamente. Y una de las cosas que yo Y a eso les puede ayudar Juan Pablo. Una de las cosas que yo más tengo que hacer cuando llegan los papás es lo que yo denomino cambiar los chips. Porque llegan con el chip de, por ejemplo, que al hijo que se le deja ser y que se le deja hacer lo que se le pega la gana, va a ser un niño más seguro, más confiado, más autosuficiente, mejor plantado y con una mejor estructura de personalidad. Eso es una falacia. Eso no es cierto. Está perfectamente comprobado que los niños que crecen en ambientes estructurados, con reglas, con límites, con una adecuada autoridad, son más seguros, más confiados, más autosuficientes, mejor plantados, con una personalidad más fuerte, más sólida. Entonces imagínate un papá que piensa pues que dejar ser a su hijo lo va a hacer fuerte. No, dejar ser a su hijo lo va a hacer inseguro, ansioso, con falta de certeza, con falta de claridad, no va a tener los pies bien puestos sobre la tierra, le va a faltar estabilidad, le va a faltar equilibrio. Claro. ¿Por qué? Pues porque no se los dimos. Ay, dice Vero que su hija está pasando por muchísima ansiedad, que ya no sabe, Vero, qué hacer, que está con psiquiatra, que está con psicólogo, ella no ve que mejore, ha intentado meditar, barras de Access, tapping, y sigue ansiosa, llora, le duele el estómago, no quiere salir, solo quiere dormir. Es que yo creo que está ansiosa y deprimida. Totalmente. ¿No? Que me vaya a ver. Vero, ve a ver a Juan Pablo, de verdad. Y doy en línea por si está muy lejos, que no sé en dónde esté. Eso también es doy en línea. Eso es no importando en qué parte de México o del mundo estén ustedes, pueden hacer sesiones con Juan Pablo vía Zoom. Eso es importantísimo. Sí, sí. Bueno, les digo una cosa, ya olvídense de qué comprar olvídense. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es salud mental. Sí. Pero uno no puede regalar salud mental si uno no la tiene. Y por eso es importante que cuando uno piensa en llevar a sus hijos con un psicólogo, un terapeuta, como Juan Pablo Arredondo, pienses
que quien primero tiene que ir a hablar con Juan Pablo eres tú. Totalmente. Para ver qué onda, qué está pasando y cómo estás. Juan Pablo Arredondo está en la Ciudad de México. En Twitter es Juan Pablo Arredondo H. En TikTok, Juan Pablo Arredondo. Igualmente en Facebook. Tiene un Spotify, tiene un podcast increíble que se llama Mi psicólogo. Mi psicólogo. Y el WhatsApp es Juan Pablo, es 55 27 16. Ah, sí. Estoy diciéndolo Dios muy mal. Dios mío, ya te los puse separados. 55 27 16 38 47. Vuélvelo a decir. 24 horas al día. A ver. 55 27 16 38 47. A veces nos marcan, Marta, pero es muy complicado la llamada. Mejor por mensaje. WhatsApp. No, sí. Pero qué increíble tener a tu terapeuta en WhatsApp de... A ver, ya le dije que no va a la fiesta, está en su cuarto encerrado aventando todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Juan Pablo, un placer tenerte acá. Es un placer. Juan Pablo para mí, tiene un chorro gracias. de libros también, búsquenos en Amazon bajo el nombre de Juan Pablo. Regresando del corte, ¿cómo llegó a México el ponerle mantequilla al pan? El ponerle hielo al agua. Y las casas divinas de la Roma. Bueno, pues regresando, mi queridísima Ángeles González Gambio, nuestra cronista, nos va a contar la historia. Todavía no tienes aire, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Una de mis personas favoritas. No, tú eres una belleza total. Una belleza total. Ángeles González Gambio, nuestra historiadora, periodista, escritora, cronista de la Ciudad de México. Premio Nacional de Periodismo 2022. ¡Qué bárbara! Bueno, y es nuestra amiga, cuentavientes. A ver, es que como tenemos tanto que hablar con ella, siempre se nos va el tiempo, pero hoy lo vamos a hacer muy eficientemente. Ok, esta es la segunda parte de una conversación que tuvimos en diciembre con Ángeles sobre por qué México tuvo la influencia francesa que tuvo. O sea, por ejemplo, voy a poner 3 cositas sobre la mesa para no, ahora sí que spoilearles la conversación. ¿Por qué nosotros le echamos mantequilla al pan? ¿Por qué le ponemos hielo al agua? ¿O de dónde salieron esas casonas afrancesadas en la colonia Roma? Todo ese cuento se los va a contar mi queridísima Ángeles González Gambio. Resulta ser que había un señor que se llamaba Porfirio Díaz. Sí. Arráncate. Porfirio Díaz. Un hombre que, fíjate, que el pobre se murió fuera de tiempo. Si hubiera muerto 5 años antes, sería uno de nuestros héroes nacionales. Porque cuando Porfirio Díaz por fin logra ser presidente, después de que muere Benito Juárez y entra Lerdo de Tejada, y él hace unos levantamientos del Tustepec, y en fin, porque él dice, no, esto es reelección, no se vale, ¿no? Y finalmente hay elecciones y gana otra vez Lerdo de Tejada, y finalmente logra en 1867 ser presidente de México. Y ser presidente de México. Y bueno, él encuentra un país completamente destrozado, porque recuerdo todas las guerras que había habido entre liberales y conservadores, por fin había sacado a Maximiliano, había matado a Maximiliano. El país estaba destrozado en todos los sentidos y con una situación de inseguridad tremenda. Entonces él lo primero que hace, dice, voy a pacificar este país. Él era un hombre muy inteligente y aparte una gran experiencia, porque había sido un militar muy connotado, que ganó muchas guerras, entre otras cosas. Él logró vencer a Maximiliano para que se fuera. Y entonces, con eso el país dice, lo primero, tengo que pacificar este país. Y después lo tengo que modernizar. Y por lo pronto, tengo que acabar con todos estos caudillos locales, porque en todo el país había habido muchos generales que habían participado en las diferentes guerras, y cada uno se sentía dueño de su lugar. Dijo, no, aquí nada más va a haber un jefe que soy yo. A ustedes se me alinean, porque si no, aquí no la vemos. Entonces, a todos les voy a dar algo, no se preocupen. Ustedes van acá en sus estados gobernando todo, pero el jefe voy a ser yo. Y entonces, así le hace. Claro, le lleva varios años, porque el maíz estaba, imagínate, como ahorita, ¿no? Digo, de situación de inseguridad. Entonces, tienen realmente que ponerse muy firmes, unas guardias rurales. Entonces, agarra fama de que fue muy duro, pero pues, como que él dijo, esta es la única forma, ¿no? Entonces, ya una vez que tiene controlado el país, dijo, bueno, ahora sí, vamos a modernizarlo. Ok. ¿Cuál es el país, digamos, que es más moderno en el mundo? Todo el mundo dice Francia. ¿Qué más? Francia. Bueno,
Entonces, yo quiero tener en mi gobierno a gente que tenga contactos en Francia, gente culta que hable el francés. ¿Para qué? Porque quiero que vengan las inversiones francesas a México. Y entre otras cosas vamos a empezar con el comercio. Entonces les abre las puertas a los barcelonets. Los barcelonets son unos comerciantes franceses que se llaman los barcelonets porque vivían en una zona que se llama la Barceloneta, cerca en la frontera con España. Y estos hombres eran los grandes comerciantes de tela, yeso, que recorrían todo el país. Vivían en una zona que había muchas ovejas y eso, entonces tenían muy buenas lanas. Entonces hacían textiles que vendían por toda Francia, iban funcionando. Eran hombres muy aventureros porque estaban acostumbrados. Entonces, oyen que en México está abierto para el nuevo comercio. Se vienen a México los barcelonets y empiezan a innovar el negocio. Entre otras cosas, hacen el primer almacén, porque aquí en México, te quiero una cosa, hasta en las tiendas más elegantes, las tiendas, las joyerías, las tiendas de moda, se regateaba. Aquí en todos lados se regateaba, era la costumbre cultural. Entonces, de repente, hacen un edificio enorme, hermosísimo, frente al Palacio Nacional, ¿no? En lo que se llama entonces la Plaza Mayor, el Zócalo, ya le decía a la gente. Y entonces dicen, ¿qué va a ser esto tan impresionante? Un edificio modernísimo, en estilo afrancesado. Pues nada, que va a ser el centro mercantil. ¿Qué es eso? Un almacén. Aquí van a comprar todo. Ya no tienen que ir aquí a la tienda de la esquina con la modista, ya no tienen que ir acá a comprarse ¿no? La ropa interior, acá los perfumes. No, todo va a estar aquí. ¿Cómo? Todo en un solo lugar. O sea, era todo. la primera departamental. Sí, la primera departamental. El Centro Mercantil se llamaba. Que ahora es el hotel de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Hermosísimo. Bueno, entonces era una gran novedad porque llega la gente y se vuelve loca porque no ve esa cantidad de mercancía en un solo Escaleras lugar. eléctricas. Imagínense la locura. No, bueno, pues no, es que elevadores. O sea, una cosa súper moderna, cuentavientes. Super lo más moderno. Esto es 1899. 1899, exacto. Ok. A cambio del siglo. Entonces, entra una departamental. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Bueno, empieza entonces a crecer, a ver el tipo de comercio, la gente se admira que ya no tiene que regatear, y entonces empiezan a surgir muchos almacenes franceses. El Palacio Hierro. Que fíjense, si ustedes se fijan, el Palacio Hierro, igual que el Museo de Arte de México, tiene casi nadie ve, porque el Palacio Hierro sigue siendo un almacén. Sigue siendo el almacén del Palacio Hierro. Y tiene unos plafones hermosísimos de vidrios emplomados, como el que tiene el Museo de la Ciudad de México, o el Hotel de la Ciudad de México, que era el centro mercantil. Pero la gente no se fija en eso. Pues no vayan ahí, por favor. Fíjense en esos plafones. De hecho, hay un restaurancito que queda junto a uno de los plafones. Sí, es cierto. Es una maravilla. Divino. Divino, sí, ¿verdad? Sí. Tú lo conoces. ¿Cómo ¿verdad? no? Divino. Sí. En 1899, Porfirio Díaz dice, voy a modernizar México. Entonces hace el centro mercantil, que tenía elevador, que tenía escaleras eléctricas, y era en aquella época, pues una departamental. Hagan de cuenta que como ustedes ven Dubái, en aquella época, así se veía México. Los chilangos veían la departamental de el centro mercantil. Pero eso no es todo. 4 años después, en 1903, abre la primera farmacia y fuente de sodas, y no van a poder creer cómo era y cómo se llamaba. Vas. Mira, había unos hermanos Sanborns, y los hermanos Sanborns, que eran muy emprendedores, alquilan esa mansión tremenda de la marquesa de la condesa de Orizaba. Esa era la dueña de la condesa, ella me acuerdo, de Orizaba. Que la casa, imagínate, de los azulejos. ¿Ve qué casa? Era, o sea, la casa de los azulejos era la casa de qué familia? De la familia de la condesa de Orizaba, de los condes de Orizaba. La dueña de la condesa, Marta. La dueña de la condesa. Nomás de la hipódromo condesa. Era su casita de la ciudad. Ajá. Ya fuera, en el campo tenía su hacienda, la que luego se volvió a la condesa. Bueno, esa señora, entonces, esa casa tuvo muchas historias, ¿no? Espérate un segundo. Es que no están entendiendo. Espérate. La condesa de Orizaba tenía su casa en la ciudad. Sí. Que eran la casa de los azulejos, sí, donde hoy sigue Sanborns. Sí. O sea, eso está en coche. ¿A cuánto de la colonia Condesa? ¿10 minutos? Sí, ¿15? Sí, exacto. Pero ella tenía su rancho, su casa de campo, que era lo que hoy es la colonia Condesa. Sí. ¿Y sabes cuál era precisamente pero la distancia casa de campo? Mínima. Lo que pasa es que hoy te subes en un Uber. Antes era en caballo. Pero antes era en caballo. Entonces, por lo menos hacías una hora. Sí. Y se iban para mudar de temperamento porque no aguantaban el ruido y el tráfico de la Ciudad de México.
que haber tenido 200,000 habitantes. Pero ¿sabes cuál era la casa? La casa de la hacienda, del rancho, lo que ahora es la embajada rusa. Divina. Esa mansión gigante. enorme. Que está Benjamin Franklin y la Revolución. Y el eje. Y que es Revolución, ¿verdad? Patriotismo y Benjamin Franklin. Esa era la casa. La casa de campo. De la propiedad que hoy es la Colonia Condesa. Todos esos acres de Ámsterdam, Sonora, Sinaloa, todo eso, el Parque México. Era el rancho. Eran los jardines y la casa era la Embajada de Rusia. Oh my God. Me quiero ir a vivir a tu casa. ¿De qué? Me quiero ir a vivir a tu casa. A que me cuentes todo esto. A ver, entonces, la Condesa de Orizaba tiene su casa en la ciudad y es la Casa de los Azulejos. Entonces, hay unos hermanos Sanborns. Sí. Entonces, esa familia, como todas las familias están muy millonarias, vienen viniendo a menos, ¿no? Vienen a menos porque no trabajan, están acostumbrados a vivir de renta y eso, ¿no? Y finalmente la venden, lo que tú quieras, la alquilan. Y entonces, estos hermanos Sanborn, muy emprendedores, dicen, oigan, acabamos de estar en Estados Unidos y ahí tienen una cosa fantástica que se llama fuente de sodas. Y se sientan en una barrita en unos banquitos y te dan una cosa que se llama ice cream soda. ¿Qué es eso? Pues vamos a ponerla con la farmacia a ver qué pasa. Y fue la sensación. Como cuando llegó aquí el primer McDonald's, que había colas para ir a la fuente de sodas. La fuente de sodas de Sanborns. Por eso se llama Sanborns Hermanos. Así se llama. Bueno, ahora ya es... Pero la fuente de sodas se llamaba Sanborn American Pharmacy. Sí. Era una farmacia y fuente de sodas Sanborn American Pharmacy. Porque había boticas en México. También se empieza a utilizar el término farmacia. Porque hasta entonces se llamaban boticas. No era que no hubiera donde vendieran medicina, sí, ¿no? Vamos a la botica del tío Lisandro. Eran las boticas. Todavía mi abuela decía botica. Sí. Bueno. Y entonces, Walter y Frank Sanborn de Los Ángeles, los hermanos Sanborns, sí, por eso son Sanborns hermanos, sí, son los que traen a México, adivinen qué, el Banana Split y el Sundae, que eran favoritos de Porfirio Díaz. Sí. No lo puedo creer. Así es. Bueno, pues ahí está, para que sepan que así nació Sanborn American Pharmacy. A ver, algo precioso que nos regaló Porfirio Díaz fue el Palacio de Bellas Artes. Oh, bueno, ¿qué te quiero decir? Los mejores palacios de la ciudad, fíjate tú. Tenemos el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, que fue el primero que tuvo teléfono. Teléfono. Cuenta. Sí. ¿Has visto el Palacio de Correos, no? Sí, claro. Bueno, divino. Fíjate aparte qué interesante. El Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes los hizo el mismo arquitecto, un italiano, Adamo Boari. Porque Porfirio se fascinó con Europa, ¿no? Estudiante de París, pero también los arquitectos italianos le gustaban porque dijeron, no, pero el arte es Italia, los arquitectos italianos. Entonces hacía concursos y entonces Adamo Boari hizo esos dos palacios que son diferentísimos entre sí. Sí. Bellas Artes es estilo Art Nouveau, ¿no? Todo ondulante, cubierto de mármol blanco de Carrara. Y en cambio el Palacio de Correos es como un palacio renacentista que tiene como 8 estilos, tiene morisco, tiene barroco, tiene neoclásico, y es de piedra dorada de Pachuca. No puedes creer que el mismo arquitecto haya hecho los dos. ¿No? Y otro italiano hizo otro palacio maravilloso, que fue el Palacio de Comunicaciones, donde ahora es el Museo Nacional del Arte, el MUNAL, en la Plaza del Caballito, que está en un lugar soberbio. Ese lo hizo otro italiano. Todos esos edificios eran en estilo que se llaman ecléctico, que quiere decir que es una mezcla de estilos. Entonces tenían tal libertad para hacer lo que les diera la gana y mezclaban a veces 6, 4 estilos, ¿no? Como es el caso del Palacio de Correos. Pero adentro tiene la modernidad, porque le pone el teléfono en Correos, que era importantísimo. Sobre todo las comunicaciones, quería Porfirio Díaz que mostraran lugares muy importantes. Teléfono. A ver, no, es que necesito que me expliques algo. De hecho, hay una serie que yo no sé si ustedes han visto que se llama The Gilded Age, que es como la vida en Nueva York a finales del siglo XIX, principios del XX, y la llegada de la luz y la llegada del teléfono. Entonces, explícame algo. Si el teléfono aparece, uno, en el Palacio de Correos, ¿cómo se comunicaban antes de que hubiera teléfono en la Ciudad de México? Bueno, ya había telégrafo. Pues la gente se comunicaba con un propio. Así le llamaban el propio. Propio era porque tú mandabas un mensajero. Ajá. Entonces mandabas tu propio mensajero. Mi papá todavía decía de repente, me lo mandaron con un propio.
porque la gente tenía sus... Pues acuérdate, tú imagínate la cantidad de servicios que tenían en esas casas. Imagínate que el sabor de los azulejos era la casa de una familia. Y toda la parte de abajo vivían 40 sirvientes de todo tipo. Sí. Desde los que manejaban los carruajes hasta los propios que iban a llevar mensajes, ¿no? Por todos lados. Y había gente para los más pobretones que trabajaban de propio. Como ahora pides un Uber, ajá, mandabas buscar al propio para que llevara un mensaje o por un pesito. Sí. Había servicio de correos, sí, había servicio de correos, pero era todo manual. Y todo era de voz a voz. Entonces, había teléfono en el Palacio de Correos. Sí, que fue una novedad tremenda. Después también hubo el elevador, y sabes que ahí también fue una cosa de hazaña, de cimentaciones, porque eran edificios enormes que para construir en el suelo lodoso de la Ciudad de México, que eran lagos, bueno, se les hundían, finalmente encontraron una empresa en Chicago, Milliken, que les diseñó un emparrillado de fierro y de acero, que es el que carga el edificio. Por esos edificios, bueno, Bellas Artes se ha hundido como 8 metros. Si tú te fijas, la parte de atrás de Bellas Artes, bajas, ¿no? Bueno, es el hundimiento que ha padecido, pero no se ha desroto como si iba a romper la catedral, porque la catedral no tenía esos cimientos, entonces tenía lo que se llaman hundimientos diferenciales. Por todos los templos que hay abajo de la catedral, los templos prehispánicos, se estaba partiendo la catedral, estuvo a punto de caerse. Pero con este sistema de Chicago, ya no había problema. Se hundían de todos modos, pero se hundían parejos. Y ahí van. Claro. No se caen, ¿no? Y ese sistema se usó para todos esos palacios maravillosos, ¿no? Por un palacio de minería, que ese es anterior, es un siglo antes, porque ese lo hizo Manuel Tolsá, un siglo antes, en esa plaza hermosísima, pero ese tuvo problemas de cimiento. Por la cúpula enorme, la escalera se les cayó. Ya. ¿Una vez? Entonces eran también no nada más la parte vistosa de qué palacios bonitos y los adelantos modernos, sino que también era la parte... Los avances de ingeniería. ¿No? Sí. Entonces, Palacio de Bellas Artes, sí, el Ángel de la Independencia, la penitenciaría de Lecumberri, era el Palacio de Lecumberri. Ahorita platicas Lecumberri. Sí. La Universidad Nacional, el MUNAL, el Palacio de Correos, el Museo del Banco de México y el Casino Español son gracias a Porfirio Díaz. ¿Qué tal? A ver, nada más platícame del Palacio de Lecumberri. Bueno, ¿y cómo acaba siendo una penitenciaría? No, se manda a hacer para penitenciaría. Porque como Porfirio Díaz quiere modernizar México todo. No hemos hablado, por lo de que llenó el París de ferrocarril. Ya te podías... Y eso abrió mucho a México a la modernidad, porque todos esos ferrocarriles que hizo a todos lados, por ejemplo, para la exportación e importación, llegaban a los puertos muy fácil, ¿no? A través del ferrocarril. No, fue una modernización total. Y dijo, bueno, la cárcel que tenemos es un asco. Había sido un antiguo convento de monjas, la cárcel de Belén, que estaba llena. ¿En qué Narcos de Belén? La cárcel de Belén había sido el colegio Belén, donde estuvo presa, por cierto, Leona Vicario. Ajá. Y después se volvió una cárcel, que era una inmundicia, estaba en Arcos de Belén. Por eso, Arcos de Belén se llama Arcos, que ahí estuvo el convento de Belén. Ok. Entonces, dice, no, a ver, ¿cómo está la cosa de las prisiones en Francia? No, señor, pues mire usted, el sistema de como estrella, unas prisiones modernísimas que en medio hay una gran torre y alrededor se hace como estrella las crujías para que los vigías estén vigilando desde arriba todo. Pues yo quiero una así. Y manda a hacer Lecumberri. Lecumberri, que en realidad es un palacio. Claro. Por eso lo conoce, ahora es el Archivo General de la Nación, ¿no? El Palacio Negro. Le decían el Palacio Negro porque se volvió también una cárcel inmunda, ¿no? Con los presos políticos y todo. Yo hice un programa que, por cierto, le recomiendo mucho en el Canal 11. Yo hice 64 programas sobre la ciudad, de toda la ciudad. Todo esto que te platico ahorita, lo platico en esos programas y te enseño los lugares. Y se llamaba Crónicas, bueno, se llama porque está en YouTube, Crónicas y Relatos de México. Ángeles González Gamio. Y está toda la ciudad. No. Y hice uno sobre Lecumberri, en que te cuento la historia y te cuento cuando fue cárcel. Ahí estuvo preso Siqueiros, ahí estuvo preso Revueltas, y había las aulas de castigo, y ahí está. ¿No estuvo ahí Pancho Villa también preso? En Lecumberri no. ¿No? Él estuvo en la cárcel de Tlatelolco. Ok. Oye, pero aparte era una cárcel súper moderna, escuchen esto, y alcanzaba a albergar 800 prisioneros. Sí. Que tú dices, no, 3. Sí, lo que pasa es que la Ciudad de México eran 200,000 personas. Claro. Sí. Entonces, 800 era un chorro. Sí. Ok, regresando del corte, vamos a hablar
de la herencia gastronómica del porfiriato. Ustedes pueden creer que antes de Porfirio Díaz, echarle mantequilla al pan era inexistente. Una cosa rarísima. Y yo me acuerdo, para que veas cómo es tan verdad lo que dices, que mi abuela, doña Jennifer Downing, contaba cuando llegó el hielo a Nicaragua. Que tener hielo en tu casa era una cosa elegantísima. Y mi abuela, dona Antonina Urtecho Downing, tenía hielo en su casa. Wow. Y sus amigas llegaban en la tarde, imagínense en el calor de Granada, Nicaragua, a tomarse un fresco con hielo. Entonces, vamos... ¿Te parece a la comida? Vamos a la comida. Vamos a hablar del pan y la mantequilla y del agua con hielo. Eso le encantó a Hasta el consomé. Es más, aquí hay una lista. Sí. A ver, ahí está, la tienes ahí. La lista perfecta de todos los platillos que llegaron gracias a Porfirio Díaz. Dale lectura, doctora. Sí. Suflés, ravioles, macarrones. Porque también hay que entender una cosa, que son cosas muchas que eran italianas, pero llegaron con los franceses. Ajá. Tallarines, omelets, ay, la omelette, ¿qué tal? Champignons, pan francés. Eso fue importante porque aunque aquí teníamos bolillo, pero no teníamos el pan francés, que eso le dio todo un giro. Los budines, biscuits, panqués, bisteces del beef steak. Sí, claro. Roast beef, pies, croquetas, canapés, salsa bechamel. Yo te agrego varios otros. A ver. No nada más la salsa bechamel, la bernesa. Es que la salsa bernesa, best salsa ever. Bueno. Amo la salsa bernesa y es bien difícil de hacer. Todas las versiones de salsa que hacían los franceses. Son grasa Porfirio. O sea, exacto. ¿Ven? Después viene los fondues. Claro. La fondue. Las reducciones, esas cosas que ponerle vino, esas salsas que vienen con vino, o las que haces para bañar el pavo, los gravies, digamos. Los gravies, esas cosas, ¿no? El baño María. Lo trajo Porfirio. Sí, pero fue muy importante porque hay muchos platos que para que queden con la consistencia que debe de ser, tienen que ser en baño María. Perdón, les tengo una noticia. Ella tiene sus videos en YouTube, yo tengo los míos. Si quieren que yo les enseñe a hacer los huevos franceses más espectaculares, hace años, de vaga, me puse a hacer un video para YouTube. Sí, allá de estar. Y les enseño cómo hacer huevos franceses en baño María. Ah, ¿qué tal? ¿Ves? Ahí está comprobando la cosa. ¿Sí? Yo no como huevo, pero les hago unos huevos que miren, espectaculares. Adiós. Oye, un flan, aparte que en baño María. Claro, Bueno, hay 1000 recetas con baño María. Bueno, ¿qué más? El glaseado. Glacé, ¿no? Que es el flameado. Las crepas flameadas. Sí, claro. Las crepas, por supuesto. ¿No? Con todas sus 200 variedades. Los merengues. Es un merengue que tú así. Totalmente. Bueno, la pastelería francesa, los eclairs, todo lo que son los pastelitos esos franceses, los petit fours, como dice mi abuela. Tartatán. El croissant. El cuernito, sí. claro. Mi abuela estuvo de joven en Francia 2 años y cuando regresó, yo tenía 70 años, cuando la conocí 80, y seguía diciendo croissant, ¿sí? Así como Marta con este acento en inglés. Mi abuela lo tenía en francés para todo el día. Croissant. Aquí es un cuerno, abuela. Croissant. Me dice, no seas naca, por favor. Oye, claro, pero a ver, dime una cosa. Quiero entender algo antes de que nos digas la llegada del agua con hielo y cómo llegó todo esto, ¿no? ¿Qué se habrá comido en México antes del porfiriato? No, infinidad Maravilloso. de cosas. O sea, por eso, pero comíamos mole, arroz con frijoles, había sopes. Martita, ¿Qué había? No, Martita, porque te voy a decir una cosa, acuérdate que aquí tuvimos a la nobleza española. Los virreyes llegaban con sus cortes. Entonces, y sus cocineros españoles. Entonces había una muy amplia comida española. Los pucheros, una cosa que se llamaba la olla podrida, que es como el cocido español. Sí, el huevo que roto. Tiene muchos tipos de carnes, los huevos rotos. Todo lo que comida española, aquí la había porque pues, toda la gente, digamos, de dinero, ¿no? Y los virreyes comían su comida española. Que claro, la fueron mexicanizando, fue mestizando. ¿Y el resto, ¿no? de la población? Tortillas, salsa, chile, frijoles, sopes, garnachas, porque aparte la cocina mexicana también con el mestizaje, con la influencia
de los ingredientes que vinieron de Europa, empezaron a sofisticarla más. Por aquí había tamales, pero los tamales les empezaron a poner con carne de puerco, porque aquí les ponían de pavo, no había puerco. Claro. Y manteca, que eso le da su consistencia. Es que no hay como la manteca. Oye, ¿no nos puedes conseguir a alguien que nos dé la historia de la comida en México? ¿Yo? ¿Tú? Es una de mis pláticas que yo doy en Seminario de Cultura Mexicana. Un especial la historia de la cocina mexicana, te la tengo. Órale, es una maravilla. Vamos a hacer la comida mexicana. O sea, ¿qué comían en el siglo XVI? ¿Qué comía Sor Juana Inés de la Cruz? Claro. O sea, ¿qué comía Sor Juana Inés de la Cruz? Hay un libro de recetas de Sor Juana Inés de la Cruz porque adoraba la cocina. 100%, vamos a hacer ese programa. Bueno, entonces regresemos al pan con mantequilla. Entonces, ¿de dónde inventa todo esto Porfirio? Mira, porque Porfirio, para él fue una influencia muy importante cuando se casa. Él enviuda de su esposa, que era su sobrina, su primera esposa, una mujer buenísima, muy encantadora, oaxaqueña, que muere bastante joven, y al año él se casa con la hija de uno de los aristócratas de México, don Manuel Romero Rubio, y su hija Carmelita Romero Rubio, que tenía 17 años, la contrata Porfirio Díaz, cuando ya viudo, para que le enseñe inglés. Y entonces se enamora de ella perdidamente. Él tenía como 52 años. Y se casa con ella. ¡Qué asco! Bueno, una niña de 17 años casada con un hombre de 52. Recuerda que eran otras costumbres y otras. Sí. Ok, y entonces... Ahora, él era un hombre muy atractivo, ¿eh? A ver, voy a buscar una foto de Porfirio Díaz. Joven, búscalo joven, no de viejo, es una bolsa, de joven. Sí, y era un Porfirio militar, Díaz joven. En tron y todo. No, era un gallón, no te creas. Les hubiera encantado. Sí, mi abuela nos contaba que estaban felices cuando les llegaban las bolas de Chiapas. Les llevaban cartas a los 15, 16 años para invitarlas a bailes al palacio. ¿Verdad? Claro. Iban a palacio a don Porfirio. Ok. A ver, bueno, entonces se casa con ella. Y Carmelita, pues era una muchacha cultivadísima, ¿no? Que hablaba perfecto inglés, cultivadísima. Entonces lo empieza a cultivar. Hasta decían las familias que hasta lo había blanqueado, que lo ponía polvos para blanquearlo. Él era mestizo, ¿eh? no era indígena. Tenía sangre indígena, pero también tenía sangre española y seguramente muchas mezclas, ¿no? No era como Benito Juárez, que decía así, no, indio puro. Bueno, entonces lo enseña a vestirse bien, a comer con propiedad, a comer bien. Y ella es la que sugiere la idea de que, oye, hay que traer un cocinero francés, hay que traer cocineros franceses aquí a Palacio Nacional para que también, la comida tenga su toque francés, que es lo que ahora se usa, lo elegante, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces trae eso, y todos los aristócratas copiaban todo lo que hacían en Palacio Nacional, ¿no? Entonces todos los aristócratas, que aparte ya tenían muchos cocineros franceses porque habían vivido en Francia. No había, los famosos científicos, que eran la mano derecha de Porfirio Díaz, entonces el famoso Limantour, su secretario de Hacienda, que fue importantísimo. Limantour había vivido en Francia y hablaban el francés como el español. Entonces llegan los cocineros franceses y ya empieza a cocinarse la cocina francesa también en Palacio Nacional. Todas las familias aristócratas tienen sus cocineros franceses, pero esos cocineros franceses, al poco tiempo ya cae gorda la señora de la casa porque es una regañona, lo que tú quieras, se salen y empiezan a poner sus restaurantes. Sí, claro. Y así surgen el término de restaurante. Los restaurantes en México no había hasta que Porfirio Díaz trae estos cocineros franceses, estos chefs, que se salen de las casas y ponen sus restaurantes. Y entonces ya la gente ya no va a las fondas ni a los mesones, sino que ya van al restaurante. Al restaurante. Claro, en las cantinas, exactamente. Y empieza a haber ya todo ¿no? Digamos, esta nueva cultura que está enfocada totalmente a querer ser franceses. Surgen las modistas francesas, las joyerías francesas, las perfumerías francesas. Todo va a ser francés. La Avenida Madero, haz de cuenta que estás en una calle de París. Todo es francés. Llega una revista que se llama La Moda Ilustrada, que mi abuela, me acuerdo, tenía, y había algunas de las imágenes las había mandado a hacer en un biombo, que eran las modas, y como era de cuenta la revista Vogue o la revista Elle, ¿no? Que vienen estas chicas con la última moda, ¿no? Lo que se enseña en París. Eso mismo llega en estas revistas, pero las señoras todas con unos corsés apretadísimos. Mi abuela todavía usaba corsé, con las cinturitas así y esos vestidos de rasos y de muselín, así ¿no? Para todos los bailes y para todas las fiestas y para la vida diaria. Entonces, esos vestidos de estas revistas de la moda francesa los van a copiar estas modistas. Tú llegas con tu modelo
le enseñabas a la modista. Quiero esto. Ajá. Y había las tiendas de telas, por supuesto. Todavía yo me acuerdo que yo fui con mi mamá en el centro a comprar a una tienda que se llama Armand de telas. Muy fina, que después se pasó por la Colonia del Valle, creo, por Liverpool de ¿Será el centro Armand? El centro Armand, sí, que era de telas francesas. Porque es una cosa, cuando yo era chica, no había almacenes más que en el centro. Y la gente se vestía. Mi mamá decía, niñas, peínense muy bien y pongan su abriguito y pónganse un moño porque vamos a ir al centro. Mi mamá iba de sombrerito al centro. Íbamos al Palacio Hierro, al centro mercantil. En fin, la gente iba al centro a comprar y se vestía elegante para ir al centro. El palacio, el primer almacén que iba fuera del centro, digamos, creo que fue Sears. Un Sears que se puso ahí en Insurgente, que todavía existe. Y después el Palacio Hierro de Durango. Pero hasta ese momento todo estaba en el centro. Entonces, para todo ibas al centro. Entonces, pues empezó a transformarse todo esto. Ya hablamos el otro día de estas colonias, ¿no? De estas colonias que con una influencia francesa enorme, que cuando tú ves fotos de la Roma o la Juárez, del principio del siglo XX, estás viendo una colonia de París, ¿no? Ajá. Ya hablamos de las casas con mansarda, esos techos inclinados para la nieve. Divino, divino. En fin, todas estas influencias. ¿no? Cuéntanos lo de la fiesta de 10,000 comensales y qué día Bueno, de menú. entonces, todos estos edificios que hablamos espectaculares, se hicieron, el de Correos, la Comuna de la Independencia, que por cierto se les andaba cayendo primero, el Palacio de Comunicaciones, todos esos grandes edificios, fueron para festejar el centenario de la Independencia de México. Ajá. Y aparte en todo el país se hicieron, ustedes viajan por todo el país y van a ver en las placitas centrales, van a ver un kiosco y un palacio municipal afrancesado. Sí, sí. Todos esos los mandó a hacer Porfirio Díaz. O sea, no nomás la capital, todo el país, dijo, vamos a festejar todo el país el centenario de la Independencia. Y tuvo esa inteligencia de hacerlo con obras que quedaron, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero entonces en la Ciudad de México, que era su estrella, imagínate, dijo, no, aquí tengo que ponerlo más mejor. Por eso trajo estos arquitectos que ya mencionamos y se hicieron estos edificios fantásticos. Y dijo, bueno, y ahora para las fiestas voy a invitar a embajadores y presidentes a todos los embajadores y a presidentes de todo el mundo. Y mandaron invitaciones a todo el mundo. Y muchos mandaron regalos. Regalos, por ejemplo, el reloj de Bucareli. Ese fue uno de los regalos que mandaron. Hay un reloj turco ahí en la calle de Bolívar. Ajá. Ese lo mandaron los otomanos. En fin, había, fíjate, un preciosísimo réplica del Donatello, de David de Donatello, el escultor italiano que mandaron el gobierno de Italia y que adornaba la fachada de la Academia San Carlos, ahí en la calle de Academia, ¿no? Cerquita del Palacio Nacional, donde era la escuela de arquitectura y de artes plásticas, estuvieron Diego Rivera, todos. Bueno, ahora sigue siendo de la UNAM. Y en la esquina había un nicho con esa réplica de Donatello. Y vas a creer que ahí estaba lleno de ambulantes y un ambulante tenía bien colgar la lonita para tapar su puesto del cuello de Donatello. Y un día lo degolló. ¡Ay, no! Bueno, ahí está la cosa. Exacto. Bueno, pero entonces lo que te digo. Entonces digo, bueno, entonces finalmente llegaron todos estos, ya se pasó todo el mes haciendo inauguraciones de todos estos edificios fantásticos, ¿no? Y finalmente llegó el gran día del gran baile en Palacio Nacional. Entonces, hizo un desfile multitudinario el día 15 de septiembre, en que hubo un desfile que empezó desde la fundación de Tenochtitlan y fue pasando por todas las épocas de la historia de México. Fue un desfile que duró horas. Participaron no sé cuántos miles de gentes. Y había gradas y todo, elegantísimas, ¿no? Estaban todos los invitados viendo ese desfile impresionante. Y luego vino el gran baile. Ajá. ¿No? Fíjate. Entonces, por fin había llegado el gran día. Los salones de Palacio Nacional estaban ocupados por más de 10,000 invitados. Imagínate en Palacio Nacional, 10,000 invitados. Sí. Y estaba decorado con cortinajes, golbelinos, pinturas, tibores, esculturas, espejos monumentales y demás ornamentos de lujo. ¿Qué crees? Palacio Nacional no tenía tantas cosas. Entonces, las familias ricas de México prestaron sus cosas, llevaron sus tibores y llevaron todas sus piezas elegantísimas para adornar Palacio Nacional. ¡Ay, calla! No, cállate. Fue una cosa de verdad impresionante. Se instalaron 30,000 lámparas eléctricas. Una verdadera hazaña, ¿no? Y fíjate,
El patio principal, las galerías y los salones del buffet de honor se cubrieron con una lona encerada de 4,500 metros cuadrados. No, un monstruo. Bueno. Y entonces, ya dije del Flames de Abolengo, se realizó una plataforma con columnas de mármol para el lucimiento de los 150 músicos que amenizaron el baile con los valses austriacos y otros temas de la vanguardia europea. Es que son crónicas de los periodos de la época. Que tocó el tema de la música, yo no puedo creer lo de la música, porque ustedes no están captando que antes no había música si uno no traía al músico. Sí, no es de, a ver, jálate el Spotify, conéctate el Bluetooth. No, es, pues tráete al trío, claro, tráete a la orquesta de cámara, tráete a la sinfónica, claro, porque si no, no hay música y no hay baile. De ópera. Y aquí fueron 150 músicos, imagínate una esa plataforma locura especial con columnas de mármol, nomás imagínate eso. Y dice, a las 9:30 de la noche se presentó el señor presidente de la República, acompañado de su distinguida esposa, Carmen Romero Rubio de Díaz, agradeciendo a los invitados por su asistencia y dando inicio al banquete. Doña Carmen destacaba por su riquísimo vestido de seda de oro, el corpiño y la falda adornado con perlas y canutillo de oro. En el centro del corpiño, un gran broche de brillantes. Ándale. Varios hilos de gruesas perlas en el cuello y una diadema de brillantes en el tocado. Pero lo que a la gran mayoría le interesaba, incluso sin haber sido parte de la celebración, era el menú que servirían para celebrar el centenario de la independencia de México, que no era cualquier festejo. Entonces, te voy a contar. Estoy viendo a Porfirio Díaz, otra vez vamos a tener un pleito tú y yo. ¿No está guapo? No, es que saben que hace 10, 12 años que venía Ángeles, decía que la corregidora, doña Josefa Ortiz Domínguez, era una mujer bellísima. Y nunca se nos olvidó y le hemos dado lata a Ángeles desde ese día. No me la perdonaron. Entonces buscamos una foto de Josefa Ortiz Domínguez. Y Rebeca y yo de... Pero no es real, porque no había fotos. Eso no, la describen falsamente. Una semejanza a la pintura. Tú dices que era bellísima, no nos consta. Sí, no. Y ahorita me acaba de decir que Porfirio Díaz era guapísimo. Con todo respeto era a sus descendientes. Tampoco me consta. Y estoy viendo a la esposa, a la Carmen Romero. Romano. ¿Qué? No, Romero Rubio. Sí. Híjole, googleen, para que vean que Ángeles González Gamio a ver, miente. Una foto de militar, una foto en que está de militar Porfirio Díaz. A ver. No, es que yo estoy viendo a Carmen Romero. Chanfalas. Sí, mira, te voy a decir qué tenía Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía prestancia. Tenía gravitas. Exacto. Era un hombre muy viril. Exacto. Muy bien. Ok, ya, terminemos porque otra vez se nos acabó el tiempo. No, ya bueno. Ay, entonces, ¿qué hubo de comer? Sí. A ver, voy a ver a Porfirio. Onda. Joven, a ver, tiene onda. Sí. No está guapo. Tiene prestancia. ¿No está atractivo? Joven, guapo. No, está claro que sí. Es que a ti te gustan aristócratas así relamidos. Ese claro está atractivísimo. No. Ok, va. Bueno, ¿qué hubo de comer? De comer. Bueno, el menú costó de 12 tiempos y lo preparó el famoso chef francés Sylvain Dumont, que después fue su restaurante. Y entre la concurrencia estaban representantes de países como Argelia, España, Italia, Japón y, por supuesto, Francia. Ahora, el menú. Consommé riche, petit pat à la rousse, escalopes de dorado a la parisienne, noisette de chevenul con puré de champiñones, foie gras de Estrasburgo, filet de drin, que creo que es venado, paupières de veau a la ambassadrice, salade charbonnière, brioche mousseline con salsa de Bruxelles y abricots, glace dame blanche. Y, bueno, diversos postres, y para brindar se eligieron estas finas bebidas. Champagne Mumm y Cordon Rouge, Jerez fino garitano. Y de vinos Mouton Rothschild 1889 y Chablis Mouton. Bueno, eso fue. Y hoy, un año después, hacemos las cenas en vasos de plástico rojo. No, es que qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Tanto es que a mí el protocolo, la parafernalia. Ya me mandé a hacer mi vestido. Precioso. Ya me mandé a hacer mi vestido para ir, por favor, a The House. ¿A The House? ¡The House! A nuestro antro. Sí, ¿venías oyendo el programa el viernes? ¡Claro! Y
ya me mandaste un vestido de terciopelo con un escote así, aunque se me dan mis arruguitas, porque dije, no, para The House, tío, no exacto, ¿se acuerdan que íbamos a hacer un antro que se llama The House? Para sentarme en... Bueno, nos venía escuchando Ángeles, miren, uno nunca sabe para quién trabaja. En eso, ya ves. Oye, bueno, hacemos, en nuestro siguiente episodio, es la comida... La historia de la comida mexicana. La historia de la comida mexicana. Yo sí quiero saber qué comía no lo vas a creer. Juana Inés de la Cruz. No lo vas a creer qué comidas había. ¿Y cómo se hizo la comida mexicana? Sí. Por algo es patrimonio de la humanidad, Martita. Claro. O sea, el cacao es mexicano, respeto, ¿eh? El cacao es mexicano. ¡Claro! El aguacate, el jitomate. No, hombre. Pero no spoilerien. Ok, no vamos a spoilerear. No. A ver, en YouTube hay un chorro de videos de todo el trabajo que ha hecho Ángeles contando la historia de la ciudad. Crónicas y relatos de México en Canal 11. Ponen YouTube y ahí aparece ahí 64 programas de toda la ciudad. Ah, no, es que ese va a ser mi nuevo Netflix. Ok, Ángeles está en Facebook, Ángeles González Gamio. Tiene muchos libros allá afuera para que los busquen y los lean. Y siempre es un placer. Qué bonito, Ángeles. Gracias, querida. Mucho. Hacemos una pausa. No, ¿cuál? Ya nos vamos, Marta. Mucho más en W Radio. Cuentavientes. Después del corte. Rápidamente. Sí, ya sé que fue mi culpa. Si no entregamos los premios de los arbolitos, fue mi culpa. Fue mi culpa. Ya están. Mira, mañana les digo quién ganaron. ¿Quiénes fueron? Mañana lo digo. Bye. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.